Mi nombre es Claudia Villela y en esta oportunidad grabaré un video de las normas APA séptima edición. Las normas APA son un conjunto de directrices diseñadas para facilitar una comunicación clara y precisa en las publicaciones académicas, especialmente en la citación y referenciación de fuentes de información. Aunque sugeridas en el campo de la psicología, su uso se ha extendido a otros campos de las ciencias sociales, las ciencias económicas y las ciencias aplicadas, entre otras, por su practicidad para la preparación de manuscritos para publicación, trabajos estudiantiles y otros productos académicos. Tras 10 años desde su última edición, las normas APA se actualizan para responder a las nuevas dinámicas y medios de producción y difusión de la información. Este video es producido por Universidad de San Carlos de Guatemala. No busca ser exhaustiva, sino ofrecer orientación general de las normas APA séptima edición. Empezaremos entonces con la cita en el texto. Las citas en el texto se colocan en el lugar específico del párrafo donde se hace referencia a otro trabajo. Su formato puede variar de un caso a otro, pero los elementos principales son identificación del autor y año de publicación. Identificación del autor. En las citas en el texto los autores se identifican por apellido, sin incluir las iniciales. Luego del apellido se coloca una coma seguida del año de publicación del recurso. De tratarse de una cita directa o textual, se debe indicar el número de página. Si se trata de una paráfrasis o cita indirecta, no es un requisito que se indique la página, aunque APA recomienda que sí se haga cuando se trata de una paráfrasis. Esta recomendación se debe observar particularmente si el recurso referenciado es voluminoso o complejo. Acá tenemos ejemplos de cita directa y de cita indirecta. La cita directa es la que le llamamos cita textual, es decir, cuando se copia textualmente un párrafo y se pega en el trabajo que estamos escribiendo. Se encierra entre comillas y se agrega el apellido del autor, el año de la obra y el número de página. En la cita indirecta, la que se le conoce con paráfrasis, tenemos este ejemplo. Se ha señalado que no existe relación entre estos fenómenos. Se cambió la forma de escritura de la cita directa y se le agregó el apellido y el año de la publicación. Hay otro estilo, se agrega primero el apellido, después el año, la paráfrasis y el número de página. Cuando son dos autores, si el trabajo referenciado tiene dos autores, sus apellidos se separan con la letra I. Ejemplos. No hay evidencia de que estos fenómenos estén relacionados. Aparecen los dos apellidos de los autores. Aparece el apellido de ambos autores, quiero decir, separados por la letra I. Se agrega el
el año de la publicación de la obra y el número de páginas. Esto es cuando es cita directa. Al escribir una cita indirecta, se parafrasea el párrafo, se agregan los apellidos de los dos autores y el año de la publicación. Cuando son 3 o más autores. La cita en el texto con 3 o más autores ahora se puede acortar desde la primera mención con et al. Ejemplos: primera cita y subsecuente. Se ha señalado que no existe relación entre estos fenómenos. El apellido del autor, y si hay más de 3, si son más de 3 autores, si son 3 o más autores, se le agrega et al, se le escribe un punto, una coma y el año de la publicación. Cita a fuente secundaria. Se permite hacer referencia al contenido de un trabajo que no tenemos a la mano, dejándonos llevar por la cita que se hace de dicho material en un escrito que sí tenemos disponible. Por ejemplo, digamos que estamos leyendo un artículo del autor Peraza. En su artículo, el autor Peraza cita una idea que aparece en un libro escrito por la autora López. Intentamos conseguir el libro de la autora López para corroborar la cita, pero no hay manera de obtenerlo. En un caso como este podemos incorporar como cita la idea de la autora López. Sin embargo, además de dar crédito a la autora López, debemos indicar que la idea se presenta según queda citada en el artículo del autor Peraza. Así damos constancia de que la obra que tuvimos a la mano y de donde tuvimos la información es la del autor Peraza y no la fuente original. Para efectos de la idea citada, el artículo del autor Peraza viene siendo una fuente secundaria. Ejemplo: las causas para este tipo de conducta varían según circunstancias del entorno. Aparece el apellido del autor, López, según citado en Peraza, y el año de la publicación 2007. Importante, en la lista de referencias incluimos solamente la fuente que consultamos. En el ejemplo anterior, Peraza 2017. ¿Qué es la lista de referencias? La lista de referencias incluye las referencias bibliográficas de los recursos de información que el investigador citó en su estudio. Esta se coloca al final del trabajo investigativo. A diferencia de una bibliografía, una lista de referencias no incluye recursos que no hayan sido citados en el trabajo, aun cuando hayan sido consultados por el investigador. Uno de los propósitos principales de la lista de referencias es que los lectores de un trabajo puedan identificar con precisión y certeza los recursos citados y acceder a estos para examinarlos. Se busca que cada cita incluida en la lista de referencias contenga la información suficiente para satisfacer este fin. Formato de las referencias. Las referencias deben de incluir los 4 elementos básicos de una referencia: el autor, la fecha de publicación, título del trabajo y fuente de recuperación. El autor. Un autor puede ser un individuo, varias personas, un grupo, institución, agencia gubernamental u organización. También puede ser una combinación de personas y grupos.
Reglas básicas de la lista de referencias. Título. Se titula simplemente referencias, con la primera letra en mayúscula y el resto en minúsculas. Orden de las referencias. La lista de referencias se organizan en orden alfabético según el primer apellido del autor. En la lista de referencias también se agrega la sangría. En la lista de referencias la primera línea comienza pegada al margen izquierdo. De la segunda línea en adelante se incluirá una sangría de media pulgada. Esto se conoce como sangría francesa. Aquí hay ejemplos de las referencias de un libro. ¿Cómo va a aparecer en la lista de referencias si estamos citando un libro? Vemos que es de un autor, el libro. Tiene el apellido del autor, coma, la inicial del nombre, el año de publicación de la obra, entre paréntesis, el título de la obra y la universidad. Con dos autores. En este caso incluiremos el apellido del autor y las iniciales del nombre de ambos autores. Por ejemplo, Muñoz, J, y Vanegas, J. Seguido por el año de la publicación, el nombre de la obra. Acá aparece todavía el país, pero en la séptima edición nos indica de que no es necesario colocar el país. Basta con escribir Fundación Universitaria San Mateo. Con más de dos autores. Este es un punto donde hubo actualización de las normas APA en la séptima edición. En la sexta edición se hablaba de hasta 7 autores y más de 7 autores. Ahora, en las reglas actualizadas hablamos de hasta 20 autores y de más de 20 autores. Los nombres de los autores deben estar invertidos. Apellido, inicial del nombre. Debe informar los nombres de hasta 20 autores en la lista de referencias. Por ejemplo, vemos acá que son muchos los autores, se agregó los apellidos, el apellido del autor, la inicial del nombre separado por coma de todos los autores de la obra. Y se incluyó el número, el año de la publicación, el nombre de la obra, también incluyó el país, pero como vuelvo a repetir, la séptima nos permite omitir el país de la publicación de la obra. Revista. ¿Cómo vamos a agregar a las referencias las revistas? Revistas, llámense revistas científicas o revistas de divulgación profesional o revistas académicas también. Se escribe el apellido del autor, la inicial del primer nombre, el año de la publicación, el nombre del artículo, el nombre de la revista, el número 7 es el volumen de la revista, el número 12 es el número de la revista, las páginas del artículo y la URL del DOI del artículo. Si el artículo incluye el link del DOI o la URL del DOI, utilizamos la URL del DOI para incluirlo en las referencias. El DOI viene a sustituir la URL normal. Por ejemplo, vemos el artículo de un periódico.
Su estructura viene siendo la misma. Lo único que cambia es de que el artículo del periódico no tiene DOI. Entonces, por no tener DOI, se le agregó el vínculo de la URL donde está ubicado en Internet el artículo. También podemos ver que en la referencia aparece la sangría francesa. Es la sangría de aproximadamente 3 o 4 espacios en la segunda línea, a partir de la segunda línea de la referencia. Esto se hace con cada una de las referencias. Las tesis o disertaciones igual tienen la misma estructura. El autor, el año de la publicación o la fecha de la publicación, el título del trabajo, se le agrega en corchetes, tesis de maestría si es de maestría, tesis de doctorado si es de doctorado, tesis de licenciatura si corresponde a licenciatura, el nombre de la universidad y la fuente de recuperación, que es la dirección URL de Internet. Página web también tiene la misma estructura. Esta es una estructura que prácticamente para las referencias debemos de memorizar los 4 elementos que debe de incluir una referencia en el modelo APA. Es el autor, la fecha de publicación, el título del trabajo y la fuente de recuperación. ¿Cómo citamos cómo agregamos las fuentes de leyes y documentos legales a las referencias? Organismos que decretan la norma o ley, la fecha, el título de la norma o ley, publicación donde se aloja y la dirección URL o link de consulta. Acá tenemos el ejemplo de la Constitución Política de la República de Guatemala. Congreso de la República de Guatemala, porque es el organismo que decreta la ley, la fecha de publicación, el nombre de la ley, en este caso es la Constitución Política de la República de Guatemala, el número de acuerdo y el link de recuperación o de consulta. Las entrevistas. Si la entrevista es recuperable, entonces deberá elegir en qué formato. Puede ser una entrevista disponible en un archivo de video en YouTube o en una página web o en un podcast. Por ejemplo, si no es recuperable, deberá citarla como una comunicación personal. Comunicaciones personales. Las comunicaciones personales no tienen una entrada en la lista de referencias, ya que no pueden ser recuperadas o consultadas. Y todas las fuentes que no se pueden consultar por algún medio no deben de aparecer en las referencias bibliográficas. Los informes o reportes. Esta es la estructura también. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Acá se agrega el nombre de la organización o de la institución, el año de la publicación, el título y la dirección
y la dirección de internet para consulta. En este caso tenemos una dirección que incluye el DOI. Los archivos en PDF, los libros en una antología, la entrada en un diccionario. Como ven, tiene la misma estructura. Inicia con el autor, el año de la publicación, el título y la dirección de internet. Solo que al libro en una antología le agregó el número de volumen. Seminarios, congresos, simposios o conferencias. Esta es la estructura también que debe de incluirse en las referencias. De igual manera, el autor, la fecha o el año, la biodiversidad y la supervivencia humana en la Tierra. Esto corresponde al título y se le agrega que es un discurso principal. La conferencia y dónde se realizó la conferencia. ¿Cómo citar a una canción? Autor, NED, la inicial del nombre, el año de la publicación de la canción, el nombre de la canción, en corchetes, canción, el párrafo donde está el fragmento de la canción citada y la compañía. Película o serie de televisión. También el nombre del autor, director, se le agrega que es el director, el año, el nombre de la película y la empresa de producción. Las aplicaciones móviles también tienen esta estructura. Podcast. ¿Cómo vamos a agregar los podcasts a las referencias? Aquí tenemos la estructura. Un video de YouTube. Escribimos el nombre del canal, la fecha de la publicación, el título o nombre del video. En corchetes escribimos archivo de video y el link aquí está la plataforma que es YouTube y el link de recuperación o consulta del video. Un párrafo o una publicación en Twitter, el nombre del autor, se escribe la dirección de la cuenta en Twitter, la fecha, el título y la dirección de recuperación. De igual manera, una publicación en Facebook, en Instagram, también podemos ver que tienen la misma estructura prácticamente. ¿Cómo citamos a Wikipedia? Escribimos el tema de la página o el título de la página. En este ejemplo es Olimpiada de Ajedrez. La fecha de la publicación, la página Wikipedia y la dirección URL de consulta. Un PowerPoint también
un PowerPoint que encontremos en internet y lo vamos a agregar a las referencias, el apellido del autor, la inicial del nombre, el año de la publicación, el título, se agrega que es una diapositiva PowerPoint y la URL de consulta. La Biblia y obras religiosas, el nombre del libro, el año y la dirección de internet. Y por último, las referencias del material utilizado para realizar la diapositiva es el Sistema de Bibliotecas de Universidad de Puerto Rico. Eso es todo, muchas gracias.